Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Eduard García, urólogo con 15 años de experiencia o más. Desafortunadamente más. Experto en salud sexual, y vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de salud capilar, salud prostática. Y ¿te miento si te digo que esas tres cosas que te he nombrado son los tres problemas que más nos preocupan a los hombres? Vamos. Esos son los tres principales motivos que nos... Sí. Bueno, no sabría decirte, pero, o sea, claramente están ahí. Están ahí la parte del sexo, la parte de la próstata, para decir cierta, empieza a dar problemas. De pelo, lógicamente, sé menos porque no es mi especialidad, pero lo vivo. Está un poco conectado ya, hablaremos más tarde. Por la testosterona, dihidro, etc. Los medicamentos, tan temidos medicamentos. ¿Crees que la salud prostática es el principal problema del hombre, por así decirlo? La próstata en general. Mira, cáncer de próstata es el más común en la especie humana. Si juntas a las mujeres, también sigue siendo el más común. Más o menos 1 de cada 5 hombres tendrá cáncer de próstata a lo largo de su vida. Alberga cáncer de próstata. La cuestión es que la mayor parte de tumores no son, afortunadamente, muy agresivos y entonces no debutan. O debutan en fases muy avanzadas y nos hacen, entre comillas, poco daño. Pero es un tumor muy común. Y los síntomas de hiperplasia de próstata, a los 40 años, el 40% de hombres tenemos síntomas, 60% a los 60, 80% a los 80. Y eso da problemas de sueño, sexuales. Cuando te refieres a síntomas, porque era una de las preguntas que te iba a hacer, cuando dices que el 40% de los hombres a los 40 años tiene síntomas, ¿es que tiene algún tipo de problema de la próstata? Es decir, yo que tengo 39, a los 40 puedo empezar a tener síntomas. Yo además cuento lo que me pasa a mí porque me parece que normalizarlo. Yo a los 42, los Reyes Magos me trajeron las gafas de la presbicia y empecé a tener un pelín de lo que se llama goteo posmiccional, que es que cuando hago pipí me caen unas gotas, que es un síntoma muy común de hiperplasia benigna de próstata. ¿Te caen las gotas de verdad o tienes la sensación de me queda todavía un poquito? No, o sea, en general estoy bien, pero si me despisto o si no me espero, pues entonces alguna vez me puede caer la gotilla. Sí. Y para personas como yo, que voy a entrar en los 40 el año próximo, ¿qué recomendarías a modo de prevención o qué tipo de mecanismos tenemos que llevar a cabo nosotros ya cuando estamos en la década de los 40? Digo, oye, te tienes que preocupar de esto, hacer esto o hacer lo otro. Yo te diría el principal... la urología tradicionalmente ha sido una especialidad muy separada del resto, porque, por ejemplo, la próstata tradicionalmente no se consideraba relacionada con ningún factor cardiovascular, tipo hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, ese tipo de cosas. Y lo que hemos visto en los últimos 15 años es que, igual que la obesidad da problemas cardíacos o la obesidad da problemas sistema nervioso central, la obesidad y el síndrome metabólico también dan problemas en la próstata. Entonces, posiblemente el mejor consejo para estar lo más sano posible de la próstata es lo más sano posible en general, y es hacer ejercicio de fuerza y dieta. O sea, gimnasio, por ejemplo. Gimnasio. Hoy estaba en otro podcast y me he preguntado, dime, ¿cuál es el mejor medicamento? Digo, antes de empezar ningún medicamento, dieta, ejercicio físico de fuerza, descansar bien. Y a partir de ahí empezamos, pero no, o sea, no, si no haces eso bien, el resto de cosas se pueden paliar. Es como si fumas y te tomas el Ventolin. Bueno, el Ventolin te abrirá un poco más los bronquios, pero básicamente lo que tienes que hacer es dejar de fumar. Y con esto es lo mismo, es decir, es ejercicio físico de fuerza, de intensidad, dieta mediterránea o vegetariana, que son las dos que recomienda la OMS, descansar las horas que necesita tu cuerpo. Y encima de eso, pues en función del problema que tengas, pues se pueden hacer otras cosas más. Has dicho cosas que tenemos que hacer para mejorar o para tener una mejor salud prostática y en general, pero ¿qué hábitos cotidianos, cosas que hacemos el día a día, repercuten negativamente en nuestra salud prostática? Sería lo opuesto. La dieta de junk food, ¿no? La dieta de cafetería, el sedentarismo. Tabaquismo, ¿no?
El tabaquismo, o sea, hay estudios que, y el alcohol lo mismo, hay estudios que incluyen y otros que no el tabaquismo o el alcohol en relación con los síntomas de próstata, pero te diría que al final es razonable pensar que lo que te hace daño en general también te hará daño a la próstata. Y una pregunta que me hacen a menudo que es si tener, o sea, porque esto sale en muchos vídeos en YouTube, tienes que eyacular 21 veces al mes o lo que sea. Esto viene de una serie de estudios, hay muy pocos estudios que miren esto, y entonces no se puede decir 21 veces. Quien dice 21 o 12 es, bueno... hay un estudio que miraba a hombres célibes y veía que esos hombres tenían más problemas de próstata. Es un estudio que tiene muchos años, que hasta donde yo sé no se ha replicado. Entonces, parece razonable pensar que si la próstata básicamente sirve para... El 95% del semen es producido por la próstata, el 5% son los espermatozoides. Si no usas un órgano, pues ese órgano va a darte problemas. Claro, como si nunca uso la rodilla, pues al final la rodilla funcionará mal, ¿no? Y por otro lado, sabemos también que la gente que tiene muchísima actividad sexual, gente que se masturba compulsivamente, terminan haciendo prostatitis. Porque al final es lógico, si usas la rodilla demasiado, pues también te la acabarás cargando, ¿no? Entonces es el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Nadie lo sabe, yo creo que ahí hay que tirar un poco de sentido común. Por ejemplo, en parejas que están buscando hijos, sabemos que el semen es óptimo, la calidad del semen es óptima cuando tienes eyaculación día sí, día no. Y dices, bueno, pues ese podría ser un punto medio razonable de cuál es el factor o el número de eyaculaciones que podemos tener que parece razonable, pues ese. ¿La masturbación diaria, por ejemplo, puede tener alguna repercusión a nivel prostático, ya sea negativo o positivo? No lo veo. Hasta donde yo sé, no. No tiene ningún tipo de relación. No. Me parece más el problema de la masturbación en sí, que si quieres lo hablamos, que el hecho de eyacular. O sea, si cambias tener relaciones sexuales con tu pareja una vez al día, te digo, eso es bueno. Si quieres masturbarte, te diría, eso no es que sea malo, pero seguramente no es óptimo. Luego entraremos más en detalle. Volviendo al cáncer de próstata, una persona como yo que tiene antecedentes familiares, mi padre tuvo cáncer de próstata, ¿qué nivel de prevención tengo que adoptar yo? O sea, ¿la genética tiene un peso importante en este sentido? Sí, la genética multiplica por... yo no soy un gran experto en cáncer de próstata. Multiplica por... Creo que por cada antecedente familiar multiplicas 1 por 2 y luego es 1 por 5. Entonces tienes más riesgo. La única cosa que hay que hacer es, en lugar de empezar a vigilarte con 50, es a los 45. Hacerte un análisis de sangre, un PSA. Y con eso ya estás. Te quería preguntar, no es una pregunta de broma, es una pregunta en serio. ¿Se sigue haciendo el tacto rectal para determinar si tienes la próstata, hiperplasia o cáncer? ¿Tienes muchos urólogos? ¿Hay muchos urólogos que te siguen? No. ¿No? Vale. Bueno, algunos sí, algunos sí. porque esto es algo que... yo en esto tengo una opinión, bueno, como muchas cosas, un pelín extrema. Yo creo que el tacto rectal básicamente es anacrónico y no sirve para nada. Y los urólogos que lo estén oyendo pensarán que me he vuelto loco, pero hay una revisión de la Cochrane. Cochrane es... Cuando hay un problema en medicina que es complicado y que hay muchos estudios que lo ven y que cada uno saca una conclusión, la Cochrane lo que hace es analizar todo eso y saca dictamina. Sí, dictamina. Y básicamente lo que dice la revisión de la Cochrane sobre el tacto rectal, que salió creo que 2024-2023, es que solo sirve con PSAs de más de 3 puntos. ¿Vale? Si yo te hago un PSA y sale un PSA de más de 3 puntos, te hará una resonancia magnética. Da igual que tengas un tacto rectal normal o no. Entonces, me parece que los urólogos tenemos la cosa... Hay un dicho en urología que decía: el único motivo para no hacer un tacto rectal a un paciente es que el urólogo no tenga dedo o el paciente no tenga culo. Entonces, más allá de la... Muy gráfico. Sí, muy gráfico. Yo no estoy de acuerdo, porque muchos hombres no vienen al urólogo porque les da miedo, cosa, vergüenza, me da igual. Pero no vienen al urólogo y perdemos la oportunidad de hacer screening de cáncer de próstata con el PSA o de preguntarle por piedras en el riñón o de lo que sea, porque hay que meterle el dedo del culo a todo el mundo, que es una prueba que... Es incómoda, es incómoda. Es incómoda, puede ser desagradable, lo que sea, pero desde luego es una prueba que tiene una fiabilidad interna. Hay muchos estudios que han mirado esto. Si yo hago 100 tactos rectales
y los vuelvo a hacer, ¿cuál es mi consistencia interna? Es decir, en cuántos estoy de acuerdo conmigo mismo. Y es algo así como el 75%, si no recuerdo mal. Y cuando los hago yo y después los hace un compañero con mi misma experiencia, estamos de acuerdo en el 50%. Entonces, 50%, hablando en plata, una prueba que tiene una coherencia, una consistencia externa del 50% es una mierda. Uh-huh. Y entonces no hay que hacerla. Totalmente. Porque tenemos una cosa que se llama resonancia magnética, que he publicado sobre eso, y la resonancia magnética y los radiólogos hace 10 años eran muy poco fiables porque había muy poca evidencia, pero ahora un radiólogo experto con una resonancia magnética, una máquina buena, o sea, compararlo con el tacto rectal es muy injusto. Es que antes del podcast lo estaba comentando con mi mujer, que como te he comentado es médico, le he dicho, oye, ¿tiene sentido hacerle esta pregunta? Es decir, ¿tiene sentido en la era de la resonancia continuar haciendo el tacto rectal? Me dice, tiene todo el sentido. La pregunta tiene todo el sentido. Y no lo he comentado al principio en tu presentación, pero tú eres también creador de contenido, eres divulgador en YouTube con casi 500.000 suscriptores, con un canal que se llama Tengo un amigo que. Y esto viene muy, muy a colación porque con el tema del tacto rectal es lo típico de tengo un amigo que tiene una preocupación con su próstata, pero tiene miedo de ir al... Tiene miedo del urologo. O tiene vergüenza. Más que miedo es vergüenza. Es decir, oye, a nadie le gusta que... ¿No? Y te voy a contar una cosa que he contado en círculos médicos, pero en general no en personas que no son médicos porque cuesta un poco de creer o de entender. Uno de los primeros tactos rectales en medicina, una de las cosas que hay que entender es que pagas un precio por todo. El precio puede ser económico, puede ser en efectos secundarios, pero todo tiene coste-beneficio. Si tú eres médico ya lo sabes, o sea, operar tiene este problema, no operar tiene este problema, pero no hay el no problema no existe. Uno de los primeros tactos rectales que hice falleció, se murió. Hizo un paro cardíaco porque es algo que ocurre, es muy poco común, pero me pasó a mí. ¿Pero falleció durante el tacto rectal? Se hizo el tacto rectal, hizo un paro cardíaco y se murió. Entonces, no es culpa mía, no es culpa de nadie, son cosas que pasan. Bien. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera hecho el tacto rectal? No lo sé. Pero por todo pagamos un precio. Entonces la cosa esta de hazlo porque sí, porque no está de más. Bueno, no está de más, pero todo tiene complicaciones. Entonces, yo como médico quiero entender cuando hago algo, dejo de hacerlo, qué le doy y qué le quito al paciente. Entonces, totalmente. Con el tacto rectal yo creo que no le doy nada porque tengo una resonancia magnética. Comparar un dedo con una resonancia magnética es injusto. Y yo creo que como mínimo le quito comodidad. Evito que otros hombres a los que el tacto rectal pues les puede incomodar no vengan. Yo creo que no, vamos, yo desde luego no me lo haré. Yo me haré un PSA el día que cumpla 50 años y si el PSA me sale de más de 2,5 me haré una resonancia. Para evitar riesgos. Bueno, la resonancia puedes ser alérgico al gadolinio, sí. Tienes otros riesgos, pero como mínimo la resonancia, si te dice que no tienes tumor, no tienes tumor. Y si es más fiable. O sea, el poder de discriminar es mucho más fiable. Siendo experto en salud sexual como eres, me gustaría hablar de sexo y de problemas sexuales, que está todo íntimamente relacionado con la próstata y la salud en general. ¿Cuáles son los problemas sexuales masculinos que más te encuentras en consulta? Los 3 más comunes son disfunción eréctil, eyaculación precoz y disminución del deseo sexual. ETS también, pero digamos, yo lo que veo más en consulta es disfunción eréctil, eyaculación precoz, disminución del deseo. ¿Crees que están directamente relacionados con la salud mental de las personas, de los hombres? La disfunción eréctil, por ejemplo, uno de los criterios diagnósticos de la depresión, que claramente no es mi campo, es la incapacidad para experimentar placer, la anedonia. Entonces, alguien que está muy deprimido es raro que te diga, tengo muchísimo deseo y me lo paso bomba en la cama. Y además los medicamentos para la depresión o muchos medicamentos que recetan los compañeros de psiquiatría pues dan problemas en la esfera sexual. Entonces, yo creo que la salud sexual no es una parte de la salud. Entonces, cuando estás bien de salud, lo lógico es que quieras tener sexo y cuando quieres tener sexo, por ejemplo, hay un dato que es los hombres que tienen más y las mujeres también, que tienen más actividad sexual viven más años. Porque al final, si yo pues me encuentro bien, todo funciona
y tengo sexo, eso refleja que todo funciona y que igual que funciona mi pene, pues funciona mi cerebro, mi corazón, etc. O sea que una vida sexual plena, ya sea en pareja o sin pareja, previene o te aleja un poco más de lo que es la depresión y el estrés, etc. No tengo ninguna duda. O sea, creo que la vida sexual... Woody Allen decía que el sexo es lo más divertido que podemos hacer sin reírnos y, vamos, me parece que cuando tienes pareja, pues tener sexo es lo natural y tienes conexión con otra persona y además haces ejercicio físico. Cardio, haces cardio. Haces cardio y, bueno, pues... O sea, difícil pensar que eso no sea bueno para tu salud. Y en base a tu experiencia, ¿cuáles son los principales causantes de la pérdida del deseo, de la pérdida de libido sexual? Claro, es que aquí habría que diferenciar. ¿Tienes pareja? ¿Qué edad tienes? ¿Eres joven? ¿Qué edad tienes? Sí. Algo, por ejemplo, que no se veía hace 20 años, bueno, hace 20 años no existía, era el tema del porno. Y ahora es una cosa de cada semana veo a algún paciente que te dice, me parece que el problema puede ser que... Consumo demasiado porno. Sí, o que sustituyen. O sea, esto es curioso, o sea, es un poco difícil de entender. Cuando se hacen estudios de ese tipo, lo que se mira, por ejemplo, es si tú ves más horas de porno que yo, lo lógico es que tú tengas más problemas que yo, ¿no? Por ejemplo, si yo fumo más que tú, pues mi pulmón funciona peor que el tuyo. ¿Vale? Eso se ha visto que no es así. Es decir, si tú ves más porno, no tienes por qué tener más problemas que yo. Pero hay algunos hombres que muy poca cantidad de porno les producen el problema. O sea, son como entre comillas, hipersensibles al porno, entonces un pelín de ver un poco de porno ya les produce el problema. ¿El problema te refieres, por ejemplo, disfunción eréctil, pérdida de deseo? Sobre todo es disminución del deseo y como consecuencia de eso disfunción eréctil, sí. ¿Y el consumo excesivo de porno puede hacer que satisfagas tu deseo? Claro. O sea, que tengas deseo, que tengas líbido, pero lo satisfagas, lo autosatisfagas, claro, y pierdas el ritmo o la frecuencia de tener una relación sexual con tu pareja o con quien sea? Totalmente. A mí ese es el problema que me parece más grave. Porque al final, numéricamente hablando, pues gente que va a ser hipersensible al porno habrá, pero numéricamente es poca. A mí lo que me preocupa más es gente que no es sensible, o sea, que no le ocurre esto, pero que pues al principio de la relación pues siempre todos tenemos más sexo y luego a medida que tal pues tenemos menos. Y entonces algo que ocurre es que cuando empiezas a bajar la actividad sexual con tu pareja, empiezas a consumir más porno. Y es muy común porque es más cómodo, porque es un estímulo más intenso. O sea, si yo te digo, ¿qué te apetece? El mejor pimiento del mundo o una hamburguesa al McDonald's. La hamburguesa al McDonald's siempre es más. O la mejor lechuga del mundo, Fast food, el fast satisfaction. Porque está hecho para eso. Está hecho para que sea rico, para que te apetezca, ¿no? Dopamina rápida. Entonces, eso me preocupa más, que pierdes pues lo típico. Dejas de tener sexo, dejas de tener intimidad con tu pareja, intimidad física, intimidad emocional, intimidad psicológica y acabas siendo colegas. Y eso es una historia que veo a menudo. Hablaremos de esto en profundidad un poquito más adelante en un estudio que hiciste en 2020 del COVID, que me parece súper interesante, y hablaremos del porno un poquito más en profundidad. Pero me gustaría hablar de hormonas. Comenta un poco cuál es tu background en hormonas, sobre todo en testosterona, que me has comentado un poco fuera de cámaras. Bueno, yo soy urólogo, entonces las hormonas las miramos sobre todo en el estudio de disfunción eréctil y estudio de disminución del deseo. Y hacemos pues un panel hormonal para ver cómo es tu testosterona libre, dihidrotestosterona, estradiol, etc. Entonces, yo me empecé a interesar en medicina sexual, vi lo de las hormonas, enseguida me gustó, y mi tesis doctoral es en relación entre testosterona y cáncer de próstata. Entonces, pues he hecho bastante investigación sobre tema hormonal, tanto en disfunción eréctil como en cáncer de próstata, algo en eyaculación precoz, algo en enfermedad de Peyronie, en fin, es algo que siempre me ha interesado. ¿A qué edad empezamos los hombres a experimentar un descenso
digamos, natural de nuestros niveles de testosterona, que es algo que nos preocupa a todos, los que hacemos deporte, los que no hacemos deporte, los que nos cuidamos el pelo, los que ya tienen 45, los que tienen 50. Es un tema que nos preocupa a todos. ¿Cuándo empiezan nuestros niveles de testosterona a decir, oye, están bajando? Están bajando posiblemente a los 35 o los 40, pero que estén bajando no es, o sea, que estén bajando no es el problema. Es decir, tu rendimiento deportivo empieza a bajar a partir de el pico es entre los 25 y los 30 o algo así, a partir de los 35 empieza a bajar. Por eso, no, excepto si eres italiano, no hay ningún jugador de fútbol profesional con 40 años, ¿no? Excepto si eres italiano. Entonces, la testosterona no es una excepción. Tu endotelio funciona peor, todo funciona un pelín peor. El dato, por ejemplo, ¿qué porcentaje de hombres tiene una testosterona anormalmente baja a los 50? Es entre el 1 y el 2%. Muy bajo. Es muy bajo. ¿Qué porcentaje de hombres tiene una testosterona baja a los 80 años? Un 30%. Entonces, el déficit de testosterona es algo que ocurre cuando eres mayor. Lo que pasa es que la testosterona para los hombres es un poco como el deus ex machina, ¿sabes? La cosa que lo arregla todo es atizarte testosterona. Y eso no es así. O sea, ayer lo hablaba con una compañera de uróloga, que es una persona que sabe mucho de medicina sexual, Esther García Rojo, y hablábamos sobre esto, sobre la suplementación, etcétera, y ella la optimización. Optimización es, tú estás bien, pero bueno, ya quieres estar mejor. Quieres estar mejor. Y es una cosa que también veo cada vez más. Dice, no, pero claro, pues así tendrás más masa muscular, tendrás más deseo sexual. Y yo pienso, yo tengo un deseo sexual que a mí me parece normal. Si, yo no sé qué testosterona tengo porque no me la he mirado, pero vamos a decir que es 600. No está, o sea, está bien, podría estar más alta. ¿Me meto testosterona para tener más deseo? Para ser un caballo desbocado, al final. Claro, dices, ¿y volver a tener el deseo que tenía con 18 años? ¿Para qué quiero? O sea, eso me parece... eso no sé cómo decirte, no sé si es a favor o en contra. Yo no quiero tener el deseo que tenía con 18 años, pero no quiero comportarme como alguien de 18 años. Yo quiero envejecer saludablemente. Entonces, el tema de la masa muscular se ha relacionado con el envejecimiento, ¿no? Y con la salud, el envejecimiento también cognitivo, ¿no? Cognitivo, pero yo creo que en general la gente no lo hace por eso, la gente lo hace para estar más cachas. Entonces, bueno, o sea, lo puedo entender, pero ahí hay que entender también que pagas un precio por eso. O sea, la optimización hormonal, pagas un precio por eso, que es básicamente atrofia de testículos. Entonces... Te cargas el eje y entonces, si tienes atrofia testicular, dependerá siempre de la testosterona que te doy yo. Hay alternativas, se pueden usar medicamentos que estimulan el eje arriba, pero son mucho más caros. Entonces, HCG, cosas de estas. HCG, o sea, todo se puede hacer, pero tienes que entender bien el riesgo-beneficio. Pincharte HCG 2 o 3 veces por semana, no sé cuánto vale el vial, porque no es una cosa que se utilice mucho fuera de la reproducción, pero es algo que es caro. Para tener más músculo, lo puedo entender, a todos nos gusta estar Nos guapo, gusta el camino rápido, además. Pero a todos nos gusta el camino rápido. Pero tienes que entender que eso es... Yo tengo algún paciente que es culturista, amateur, pero digamos, está muy, muy grande, viene a una consulta y me dice, yo me voy a meter. Yo quiero que me ayudes, porque quiero hacerlo lo más seguro posible. Lo más seguro posible. Entonces, si no me ayudas tú, me ayudará otro. Bueno, pues le ayudo intentando, y de vez en cuando le meto la cuña de esto podríamos bajarlo un poquito, tal, a ver si con minimizar riesgos. Al final, hacer un entorno seguro es que lo va a acabar haciendo, y para que lo haga mal. Entonces, yo creo que yo soy un gran fan de la agencia personal, es decir, tú tienes que ser consciente de lo que vas a hacer y tú decides. Y yo soy, digamos, la consulta viene de consultar, ¿no? Tú vienes a pedir mi opinión o mi ayuda, pero al final tú eres el que decides. Niveles de testosterona bajos, ¿qué repercusión tienen? Porque he visto un estudio tuyo de 2014 del síndrome de deficiencia de testosterona, en el que se relaciona un nivel bajo de testosterona con más riesgo de sufrir patologías cardiovasculares. Sí. Es decir,
Coméntalo un poco. Más riesgo de problemas de próstata, problemas en la esfera sexual, problemas cardíacos, osteoporosis, pérdida de masa muscular. Es decir, la testosterona, yo soy un gran fan. Creo que los hombres, aparte del PSA, nos tendríamos que mirar la testosterona. ¿Hay que mirar la libre o la total? ¿O las dos? Hay que mirar la total. La libre es mucho más interpretable, pero yo te diría que de entrada la total. Porque yo me hice unos análisis, me pedí la testosterona, me midieron la total, me salió alta y todo el mundo me decía, no, pero la que importa es la libre. La que importa es la libre. Lo que pasa es que la total, el rango normal de la total es conocido y está más o menos internacionalmente aceptado. Pero para que veas, es un tema muy complejo porque cada laboratorio tiene un rango de referencia diferente que elabora en base a su histórico de testosteronas. Entonces, si tú te la haces aquí y yo me la hago al lado de mi casa y comparamos, igual tenemos la misma, pero a ti te sale asterisco y a mí no. Claro. Entonces, es algo muy complejo. La T libre, la testosterona libre, y ya no te hablo si empiezas a hacerte otras determinaciones aún más sofisticadas, la testosterona libre no tiene un rango internacionalmente aceptado de normalidad. 22,5, por si alguien dice, este no se lo sabe, sí me lo sé. Pero no tiene un rango tan establecido como la testosterona, entonces el resultado que te salga es más opinable. Yo te diría que como norma general tienes que estar, digamos, tú y yo que somos jóvenes, entre comillas, todo el mundo debería estar por encima de 400 de testosterona. Entre 400 y 850 o 1000 me parece lo normal. ¿Y hay alguna forma natural, sin necesidad de recurrir a testosterona exógena, como puede ser una terapia de reemplazo? ¿Hay alguna forma natural, con algún suplemento, algún hábito que digas funciona para, ya no te digo aumentar, sino mantener nuestros niveles de testosterona? Ejercicio físico de fuerza es el que está. Ejercicio físico de fuerza, estar lo más. La testosterona se destruye en dihidro, que es la que produce, o estradiol. Sobre todo el estradiol cuando tienes más masa grasa. ¿Eso es cuando aromatiza? Cuando aromatizas. Entonces, cuanto más magro estés, mejor. Más aprovecharás tu testosterona y luego ejercicio físico de fuerza. Y luego tienes los 3 productos naturales, compuestos naturales que han demostrado... o sea, ahí cada cultura o cada región del mundo tiene su planta... que dice mejorar. En general, cuando en lo mío mejoran todo. O sea, es la fertilidad, el deseo, la erección. Pero se ha mirado por separado y el fenogreco, el Tribulus terrestris y el ginseng indio, la Vitania somnífera, son los 3 que han demostrado aumentar la testosterona y el deseo. Entonces, específicamente el Tribulus en hombres que hacen deporte. Si no haces deporte, ashwagandha. Por ejemplo, yo tomo ashwagandha, pero porque la ashwagandha además te ayuda a dormir. ¿Y maca negra? La maca negra, en cualquiera de estas cosas que me preguntes habrá estudios que sí, estudios que no, pero cuando... Pero, o sea, es decir, el Tribulus, yo siempre lo he escuchado que funciona para el libido, es un ingrediente que más o menos está probado que funciona y aumenta los niveles de testosterona, ¿no? Sí. O sea, podemos estar seguros, o sea, decir no. El problema de estas cosas, de las plantas, es que las plantas vienen de la medicina tradicional. Entonces, en medicina tradicional, primero, los compuestos son menos puros y no tienen patente, porque es algo que está por todas partes. Entonces, es muy difícil hacer un estudio prospectivo, randomizado, bla, 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 para demostrar si esto es mejor que lo otro, porque al final nadie... O sea, pagar ese estudio es absurdo. Cuando randomizas es muy caro, porque necesitas seguros, es muy, muy costoso y nadie va a sacar partido de eso. Entonces, típicamente los estudios que hay con este tipo de sustancias suelen ser observacionales o suelen ser pues, los pacientes que has tratado tú contra los que he tratado yo. Entonces tú los has tratado de una manera y yo con otra, pero no son los mismos pacientes, no hemos randomizado. Entonces la evidencia es de menos calidad y el resultado es menos sólido. Antes de cerrar este bloque de testosterona, en el momento en el que tú decides hacerte una terapia de reemplazo o hacer un ciclo para ganar masa muscular, un ciclo de culturismo, por así decirlo, solo uno, o una terapia de reemplazo, una sesión de terapia de reemplazo, tu eje ya se fastidia, ya puedes, es decir, vas a necesitar de por vida testosterona exógena porque tus testículos van a dejar de producirla. Seguramente no, pero mucho
tienes muchos más números con un ciclo de anabolizante, de esteroides. O sea, es muy diferente en lugar de estar a 700 o en lugar de estar a 550, dices, estoy bien, estoy sano, pero quiero estar a 900, porque a 900 voy a tener más deseo, más energía, me voy a muscular más, voy a adelgazar, voy a estar menos ansioso, por eso la gente se mete, porque la testosterona disminuye la ansiedad. Entonces le metes testosterona y lo ves todo claro. Una cosa es estar en 900, donde vas a inhibir el eje, pero lo vas a inhibir hasta un cierto punto, y la otra cosa es meterte en 3000, donde ahí tu eje va o sea, freno de mano. Es decir, ¿para qué voy a fabricar algo que me estás dando tú claro, por 10, muy por 20? Muy por encima de lo normal. Entonces, para mí hay 3 circunstancias en la testosterona que son completamente diferentes y que hay que entender diferente. Uno es cuando la testosterona es baja. La testosterona es, o sea, es obligatorio, porque ese hombre con una testosterona baja es como si tuvieran bajado el amperaje. La potencia. Te encuentras mal. Entonces, esa gente claramente tienes que mejorarles y ponerles un nivel de testosterona alto para que estén bien. Luego está la optimización. La optimización lo puedo entender, tienes que entender pros y contras, pero lo puedo entender. Tiene el problema de la atrofia testicular o de la complejidad del tratamiento. Luego el culturismo también lo puedo entender, pero claro, estás multiplicando por 3 o por 2 o por mucho los números y eso exige un nivel de control médico. He leído hoy que un culturista en Brasil ha fallecido. Sí, No, pero no era por testosterona. Claro, con 28 años y un infarto no, era por... causas naturales. Causas no son causas. Un hombre sano de 28 años no se muere. Entonces, sabemos que el exceso de testosterona produce problemas. Los quintiles extremos de testosterona, hay muchos estudios que han visto que, o sea, tener poca testosterona o tener muchísima te dan los mismos problemas. Problemas cardíacos, problemas de próstata, problemas de salud mental. La gente que usa anabolizantes aumenta el riesgo de suicidio, de homicidio, de acabar en la cárcel. Porque, claro, tienes la testosterona un toro de lidia. Entonces, este paciente que te digo que estaba a 2.500 de testosterona, le digo, pero oye, tú no estás más agresivo. Y dice, hombre, la verdad es que en el supermercado cuando la abuelita delante no encuentra la tarjeta... Me pongo nervioso. Me pongo nervioso y así, claro. Sí. Y es un tipo que te agarra... yo que soy grande, me agarra y me hace así y me parte el cuello. Pues imagínate O sea, tener esa testosterona... entiendo que te veas bien cuando estás muy musculado, pero es fácil que tengas un problema. Cambiando un poco de tercio, nos metemos ya de pleno en medicación para el pelo, que además está íntimamente relacionada con la hiperplasia. Inhibidores de la 5-alfa-reductasa se utilizan tanto para la hiperplasia benigna de próstata como para alopecia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque yo me he hecho un trasplante capilar, tomo dutasterida 3 veces por semana, he estado tomando 4 años medicación, finasterida 1 miligramo, etc. ¿Se puede estar tomando esta medicación para el pelo? O sea, ¿es correcto? O sea, ¿lo podemos tomar con seguridad? Define seguridad. ¿No haya riesgos hepatotóxicos, por ejemplo, a largo plazo? Sí. O sea, los urólogos utilizamos finasterida y dutasterida y yo lo he recetado, vamos, lo que quieras, a dosis mucho más altas en tratamientos crónicos en pacientes que tómeselo siempre. Es decir, desde el punto de vista de la seguridad, son medicamentos en general muy seguros, pero en el contexto de hombres con alopecia, pues hay que entender que hay un pequeño porcentaje de hombres que tienen, los que puede aparecer síndrome postfinasteride, y eso, pienso que, o sea, yo no soy de prohibir nada. Este paciente que venía a tratarse, pues yo no soy nadie para decir lo que puedes o no puedes hacer. Lo que creo es que mi trabajo es que tú entiendas riesgo-beneficio y tú decides. Entonces, estos medicamentos para el pelo hacen que te crezca el pelo, que el trasplante aguante más, etcétera, pero tiene un 1% de riesgo de disfunción eréctil difícil de tratar, síndrome postfinasteride, y eso tienes que saberlo. Luego tú decides si sigues o no sigues. El síndrome postfinasteride es uno de los temas que quería tratar, lo hemos estado hablando un poco de manera sucinta por encima de fuera de cámaras. Yo, la verdad que
de un tiempo a esta parte, yo era muy pro de la opinión de que el síndrome post-finasteride, quizá desde el desconocimiento de que no soy médico, obviamente, era algo más psicológico que otra cosa, pero, como te decía, de un tiempo a esta parte, he hablado con al menos 5 personas que me siguen, que parecen pocas, pero son personas reales, con síntomas reales, con problemas reales, con situaciones, en algunos casos, extremas, de despertarse por la mañana y decir, no tengo ganas de... O sea, lo único que me motiva en el día de hoy es saber si encuentran una cura para lo que tengo. Neblina mental, depresión, ideación, autólisis. ¿Esto es real? Es decir, es un... porque luego, por otra parte, yo he hablado con muchos dermatólogos, muchos, incluso he pedido entrevistas con muchos dermatólogos, algunos me han dejado en visto y otros me han dicho que no tenían tiempo. Es así, no, parece como que no quieren o quieren pasar por encima, y todos me dicen que bueno, que eso que es un porcentaje muy bajo, que es más psicológico, que es una enfermedad mental más que una patología derivada de la toma de estos medicamentos. ¿Cuál es tu opinión al respecto como urólogo? O sea, no... Es un porcentaje muy bajo, sí. Existe, sí. O sea, yo he visto, no he visto muchísimos, pero que puedo haber visto, no sé, 100 pacientes con esto. Y al final es eso, la gente te cuenta cosas que se parecen todas las historias se parecen mucho las unas a las otras, los síntomas son parecidos, y es gente que no tenía ningún problema especial diferente de los que podemos tener tú y yo, y empezó a tomar esto y empezó a tener síntomas. Es decir, a mí el criterio es poco frecuente, me parece un criterio muy, muy laxo. Esto no es un problema porque no es frecuente. Bueno, hay muchas cosas que no son frecuentes y son un problema grave. Entonces, eso no me sirve. Es una enfermedad mental preexistente. Yo ahí apelo un poco, yo cada vez, cuanto más mayor me hago, más cuenta me doy de lo poco que sé, en general en medicina y en mi campo. Cuanto más pacientes veo, más veo lo que me falta por saber. Y me parece que la gente que sabe de testosterona básicamente son los endocrinos. Algún bioquímico también, algún urólogo, que podamos estar interesados. Los dermatólogos no saben mucho de testosterona porque no es su trabajo. Los dermatólogos saben de sus cosas. Y igual que me parecería muy poco humilde opinar sobre, no sé, psoriasis o melanoma, si me preguntas, porque honestamente no sé nada, me parece que los dermatólogos son poco humildes cuando opinan sobre esto. Y me parece, te decía antes fuera de cámara, que mi tesis doctoral es en testosterona. No en este aspecto, pero en testosterona y cáncer de próstata. Entonces, bueno, no es que... Algo sabes. Algo sé de esto. Y toda la gente que, digamos, los artículos de la bibliografía de mi tesis, la gente que más sabe de testosterona del mundo, que son... Hay muchos urólogos, muchos endocrinos y algunos bioquímicos. Cuando vas al Post-Finasteride Syndrome Foundation, la página web... que te interrumpo. Sí. Eres la única persona, el único médico que me ha proporcionado, o sea, que habla de esto en tus vídeos. Hablas de este foro y yo ese foro solo lo he conocido por pacientes. Es decir, nadie habla de esto. Perdona la interrupción. No. Espera, termino y luego... Perdona. Pues la gente que más sabe del mundo de esto, Abe Morgenthaler, Universidad de Harvard, Mohit Gera, Ira Goldstein, o sea, Zitzman, Saad, gente que ha publicado cientos de artículos sobre testosterona. Todos dicen, esto es un veneno y debería estar prohibido, o cosas peores. Entonces, me parece que si eres dermatólogo y escuchas el panteón de dioses de la testosterona y sigues pensando que esto es un problema mental de la gente que te lo explica, mi única respuesta es que tienes un negocio y estás protegiéndolo. Que lo puedo entender, pero hay que ser humilde. ¿Qué tipo de síntomas te has encontrado en pacientes con síndrome post-finasteride que han ido a tu consulta y decir, oye, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Los dos que son como, digamos, desconfío de la historia. Cuando no me cuentan estos dos, o uno o el otro, no suele ser, es niebla mental, disminución del deseo. O
Son los dos que en general la gente cuenta eso. Y luego, pues, además... O sea, es el patrón común en todos los Sí. pacientes que has visto. Sí, luego disfunción eréctil, puedes tener problemas, yo qué sé, alteración de la calidad del semen. Luego la gente, cada uno cuenta cosas más o menos parecidas o diferentes, pero estos dos son... La niebla mental es algo muy particular, que a mí, claro, yo por mi trabajo la gente no viene y me dice que tiene niebla mental, porque a los urólogos... Y la gente que viene con disfunción eréctil y niebla mental, claro, es algo que llama la atención. Y lo que decías antes de la página del Post-Finasteride Syndrome Foundation, yo me acuerdo del primer paciente que vi con síndrome de post-finasteride, que era un chaval joven, le vi, yo sería residente de tercer año, o sea, 2004 o algo así. Y en ese momento, y me explicaba un síndrome de post-finasteride como una casa. Y en ese momento yo no sabía que existía. Y pensé, le pasa algo. Le pasa algo porque hay pacientes que vienen y te intentan engañar. Vale, sí, pero hay gente que les ves y dices, no me está mintiendo. Me puede estar mintiendo, pero es que honestamente creo que le pasa algo. Y dije, mira, yo creo que tienes algo, pero no te sé decir. El que le hizo una analítica salió normal porque forma parte del síndrome de post-finasteride. La analítica es normal o incluso las hormonas están un pelín altas. Dije, no te sé decir. O sea, no sé qué tienes, creo que tienes algo, pero no te lo sé decir. Y años más tarde, en un congreso en Praga, yo iba a dar una charla y entro antes a la sesión y veo, y esto es algo que los médicos o la gente que esté en este mundillo entenderá por qué lo explico. Entro en una sesión y estaba el presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Normalmente esta gente suele ser gente muy aburrida porque son políticos, porque hay muchos intereses, hay mucho dinero. Entonces, normalmente no suelen dar charlas muy controvertidas porque no nos vamos a hacer daño, ¿no? Y yo entré tarde a la charla, entonces el tipo estaba hablando de esto es un veneno, debería estar prohibido. Y digo, ostras, a este le ha dado un ¿De qué siroco. está hablando? ¿De qué está hablando? El presidente, que ya te digo, normalmente suelen ser pues, muy institucionales, charlas como muy, muy planas, etc. Y estaba despotricando, pero estaba como loco. Y al final dicen, y al final acaba siendo, no, finasteride, dutasteride. Digo, pero si esto lo recetó, cada semana recetó 30 o 40 vuelos según de la consulta con esto. Y lo empieza a contar y pensé, ostras, me cuesta creerlo, yo no lo veo en la consulta. Pero, ostras, es un tío que está en un sitio donde no tiene ningún bonus, digamos, por hacer lo que está haciendo. No está ganando nada. Y entonces empecé a fijarme y no es algo muy común. Yo soy referencia, entre comillas, referencia no. Salgo en esa página web y entonces los pacientes vienen a la consulta. No sé, veré 15 pacientes al año o algo así. Con síndrome post-finasteride. Con síndrome post-finasteride. O sea, no es una cosa súper común, pero es algo que cuando ves unos cuantos, dices, ostras, o están todos intentando engañarme, que no le veo ningún sentido, o realmente esto es algo. De hecho, mis amigos, todos los que me preguntan, ninguno toma finasteride. Porque cuando les digo lo que les puede pasar, dicen, vale, pues ya me el riesgo-beneficio no me compensa. Ya me implantaré el día que me tenga que implantar o lo que sea, ¿no? Pero lo que decías de que los médicos no conocen, al final es algo que no es muy común y si no le prestas atención o no es tu campo, o pues al final hay muchas enfermedades que son poco comunes y no puedes saber de todas. Yo creo que ahí la cuestión es otra vez la humildad, es saber, oye, pues de esto no sé nada, te voy a mandar a Mengano que sabe más que yo. Pero eso es algo que en medicina, cuesta. Si tu mujer es médico, sabrás que el no lo sé es una cosa que no nos lo enseñan en la carrera. Hay mucho ego. Eso ya daría para otro podcast. Pero antes has hablado de que la HCG, la gonadotropina coriónica humana, es muy cara. Bueno, pues uno de estos pacientes, estos ya amigos con los que converso de manera habitual, con síndrome de post-finasteride, 20 y pico años, o sea, muy joven, está con HCG, tamoxifeno, clomifeno, tadalafil y otras cosas. ¿Hay alguna forma de revertir que se sepa estos efectos? Yo lo único... Paliarlos, vivir de una manera, digamos, tranquila, volver un poco a la normalidad
pre-medicación. Yo lo que he observado, porque te lo cuentan todos, y te digo, me extrañaría que todos estuvieran compinchados, ¿no? Intentando engañarme a mí, que tampoco ganan nada con eso, es cuando duermen pocas horas están peor, cuando beben alcohol están peor. No a todos les pasa todo, pero suele ser bastante estándar esto. Cuando beben están peor, cuando comen, digamos, si la comida es muy procesada están peor, y luego algo que les hace estar mejor es el ejercicio físico de fuerza. Típicamente suele ser así. Entonces, yo a mí como no me gusta prohibir, y yo digo a mis pacientes no les prohíbo, cuando viene algún paciente y me dice estoy pensando si tomarlo o no tomarlo, al final es una decisión suya. Yo lo que le digo es, tienes el 1%, es muy poco y no te pasará. Yo lo que sí creo, donde sí... Perdona, ¿el 1% que te dé síndrome por finasteride o 1% de poder tener efectos secundarios sexuales? Digamos así, pérdida de líbido, disfunción eréctil. En algunos estudios decían 1% de disfunción eréctil que tardaba de media, me parece que era entre 2 y 3 años en desaparecer. Digo, para el que lo dude, Francia, que digo, es un país serio, digamos, obligó a etiquetar y a poner este medicamento se ha relacionado con suicidio. Entonces, bueno, puede ser que todos estemos equivocados excepto los dermatólogos, pero cuando en una caja un gobierno te hace poner esto produce suicidio, los gobiernos se equivocan también. Pero como mínimo hay que pararte a pensar y decir, valorar el riesgo-beneficio. Yo creo que no es un medicamento que yo prohibiría, que no te lo tomes de ninguna manera. Yo creo que lo normal es que no te pase nada, pero una historia que veo a menudo es me lo empiezo a tomar, me sienta muy mal y lo dejo, y entonces tengo síntomas y los síntomas mejoran, y cuando pasan unos meses y ya se me ha pasado el susto, pero te sigue cayendo... Lo vuelvo a tomar. Claro, el dermatólogo te dice, no, te lo doy en spray, te lo doy en no sé qué, en mesoterapia, y ahí te da. Entonces, yo sí que a los pacientes que les ha dado una vez, que la primera vez ya les sentó mal, no lo tomes porque es como si fueras alérgico a esto, ¿no? O sea, no sé cuántos números tienes, pero es que si te toca, ya lo has visto, si has hablado con gente que lo tiene, cuando te toca el gordo entero. ¿Tenemos alguna alternativa? Cuando ya te ha dado alguna vez, ya hemos visto que no. Personas que, oye, quiero iniciar un tratamiento, yo llevo tiempo ya, no me ha dado, espero que no me dé, pero ¿tendríamos alguna alternativa eficaz? Mesoterapia, algún medicamento tópico, finasteride tópico, por ejemplo. Para el pelo no tengo ni idea. Es lo que no es mi campo, no te sé decir. No sé una palabra sobre eso. Yo he tratado a algún paciente con HCG y clomifeno. 2 pacientes. Hemos conseguido poner la testosterona a 1500 y están mejor, y ahora estamos bajando medicación a ver si, digamos, hemos hecho como un control al suprimir del eje y todo vuelve a funcionar, pero es completamente artesanal. Volviendo un poco atrás con lo de Francia que has comentado, te comentaba fuera de cámaras que Carlos Rerucha, el portavoz de la plataforma de afectados por finasteride, me ha hecho unas preguntas, una ya la has contestado, que es los dermatólogos, pues a grandes rasgos, ya lo digo yo, creo que no hablan del síndrome por finasteride o lo achacan más a un efecto nocebo por un tema de conflicto de intereses, obviamente, y es lo que tú comentabas, que hasta cierto punto lo puedes entender. La otra pregunta era si crees que con lo de Francia, que ahora en febrero pues parece ser que va a haber una resolución de la EMA, pues para ver qué hacen con el medicamento, la gente está diciendo, ¿lo van a prohibir? ¿No lo van a prohibir? ¿Tú realmente crees que van a prohibir estos 2 medicamentos o van a hacer una indicación de, oye, a los médicos una directriz, pacientes que tengan depresión previa o antecedentes de depresión, estos medicamentos no? No tengo ni idea de cómo funciona eso. Yo tengo claro que yo haría. Yo lo pondría en el frasco y yo haría que estuviera, digamos, igual que en los consentimientos informados, creo que debería constar, y tú deberías ser libre de tomarlo o no tomarlo, porque al final, esto lo hablamos también. A mí no me importa, o sea, si me quedo, el otro día me corté el pelo y mis hijos me dicen, papá, estos 2 círculos de aquí, ¿cómo te los de Goku, ¿no? ¿Cómo te los ha hecho el peluquero? Digo, no, hijo, estos son entradas, esto es ya te tocará, es la edad, esperemos que llegues a tenerlas. Entonces, bueno, pues cuanto más mayor me hago, más calvo me quedo. Eso
Pero para mí el pelo, o sea, no pagaría €1 por tener más. Entonces, para mí es el 1% de riesgo contra el 0% de beneficio. Pero yo entiendo, porque yo me dedico a la medicina sexual y, por ejemplo, a veces otros compañeros de urología se dedican al cáncer, tienen un poco esa visión con nosotros, porque dices, ostras, nosotros hacemos cirugías, los que nos dedicamos a medicina sexual, cirugías de pene, que a veces son muy complejas, que desmontas el pene entero, ponemos prótesis, ponemos parches, y a veces se complican. Entonces la gente que se dedica al cáncer dice, tío, merece la pena el riesgo por el tal. Entonces yo entiendo que para ti puede ser muy importante el problema que tienes en el pene y te quieres operar y aceptas el efecto secundario. Entonces yo no quiero decir que la gente no se tenga que implantar, que ser calvo está de puta madre. Para mí sí, pero si a ti te importa mucho el pelo, me parece bien que intentes mejorarlo. La cuestión es, yo creo que lo razonable es que tienes que entender qué precio estás pagando. Totalmente, y tienes que estar informado de lo que tú dices. Entonces, creo que la gente debería saberlo y también creo que al que le da un pelín, al que te tomas la pastilla y te sientes fatal y uy, qué raro, y hay gente que se hacen despersonalización, dices, gente que dice, esto no me lo tomo porque es un veneno. A esos no se lo puedes dar de ninguna manera, porque es que esos son los que después hacen el brote grande y están hechos polvo 2 años. Y ahora que has mencionado el cáncer de próstata, he visto algún estudio como el Prostate Cancer Prevention Trial con finasteride que dice que lo que pasa es que es finasteride 5 miligramos, es pacientes con hiperplasia, etcétera, que previene la aparición de cáncer de próstata de bajo grado, pero aumenta la posibilidad o la detección, aumenta la detección de cáncer de próstata de alto grado. Sí, eso se intentó, ese estudio es de cuando yo era residente, si no recuerdo mal, intentaban sacar como la pastilla para la prevención del cáncer de próstata y los números lo que decían es que tenías menos cáncer, pero era más agresivo. Entonces, no es que el finasteride produzca cáncer agresivo, posiblemente es un problema de numerador-denominador. Es decir, los cánceres agresivos siguen siendo los mismos, pero como diagnosticas menos, en total, como tienes el numerador es más pequeño, da la sensación de que hay más cáncer agresivo. Entonces... También decían que al disminuir, los medicamentos disminuyen el tamaño de la próstata, a la hora de hacer una biopsia, la detección era más efectiva o más rápida o mejor. Es complicado. Piensa, esto se hizo pre-resonancia magnética. Claro. Entonces hacíamos las biopsias, las hacíamos a ojo. Entonces, yo para mi tesis hice más de 1000 biopsias de próstata y se hacían a ojo. En ecografía de próstata, la ecografía de próstata de entonces no se veía el tumor. Ahora hay tecnología, hay ecografías de... digamos, que con imagen expandida, digamos, o con sistemas que te permiten ver zonas con cambios de consistencia, zonas con más o menos oxigenación, y es otra cosa. Pero entonces la eco era la eco de los años de principios del siglo XXI. Entonces... Pero en ese sentido podemos estar tranquilos de que, oye, tomar finasteride o dutasteride nos va a provocar cáncer. No. O sea, en ese sentido podemos estar tranquilos. Sí. A mí me han llegado a decir en TikTok que esta medicación disminuye el tamaño del pene incluso, o sea... Eso lo puedo entender porque si bloqueas la DHT... Pues no me parece ninguna locura el comentario. No creo que sea así, pero no es una locura. De todas maneras, el tamaño del pene, que es otro tema que da para tal, no existe una manera estandarizada de medirlo. Mucha gente lo hace con el pie de rey, sí, pero al final el pene se mide teóricamente con un pie de rey, con el pene en extensión. Vale. ¿En extensión? ¿En erección? Elongado, no. O sea, estirado. Entonces, bueno, yo depende de la fuerza que haga, lo elongo un poco más, un poco menos. Depende de lo que yo te apriete el pie de rey. Entonces, claro, cuando estás midiendo 10 metros, 1 centímetro del pie de rey no es mucho, pero la media del pene español en erección son 13 centímetros. Entonces, si yo aprieto 1 centímetro más, o sea, si aprieto más fuerte, pues el error es relevante. Entonces, no creo que sea así, pero el comentario no me parece una locura. ¿Hay alternativas naturales al finasteride
y el dutasteride, como por ejemplo el sopalmeto? ¿Es real? ¿Funciona? ¿Es el sustitutivo natural del finasteride y del dutasteride? El sopalmeto, el Serenoa repens, tiene estudios, si no recuerdo mal, en la década de los 90, y creo que hay 2 estudios. Un estudio head to head contra un alfa bloqueante, que es otro tipo de medicación para la próstata que no se utiliza para el pelo, y un estudio head to head contra, si no recuerdo mal, finasteride. Y los resultados eran bastante parecidos. Entonces, esos estudios, hasta donde yo sé, no se han replicado, o sea, no hay muchos estudios más, en parte porque es una molécula que es muy vieja y es barata y entonces no tiene mucho sentido hacer otro estudio. Exacto, es algo que no suele... Estas moléculas antiguas tienen una cierta cuota de mercado, pero no hay laboratorios empujando habitualmente. Los resultados eran, tanto del sopalmeto comparado contra finasteride o alfa bloqueante, eran bastante parecidos. Entonces, el sentir común en urología, lo que la mayor parte de urólogos creo, es que no son tan eficaces porque tienen menos estudios y porque además pues, es una planta, entonces, pues bueno, debería, al no estar tan purificada, pues debería ser menos eficaz. Yo creo, he leído un caso de síndrome posfinasteride por sopalmeto. Es que yo también. Entonces, ahí otra vez, algún paciente que me dice, no, es que tomo el sopalmeto, hay un caso en la literatura. Y ahí es una cuestión de, un caso en la literatura, ¿cuánto te importa? Ya te digo, yo no me lo tomaría, pero por ejemplo, yo no me lo tomaría por el pelo. Pero, te decía antes, empiezo a tener algún síntoma de próstata, el único medicamento que tomaré para la próstata, de momento, o si no sacan ninguno más o no cambio de opinión, es el sopalmeto. Porque no tiene ningún efecto sobre esfera sexual. Vale, puede tocar un poco las hormonas, pero digamos, va a tocarlas mucho menos que finasteride y dutasteride. No producen eyaculación, no produce disfunción eréctil, no produce disminución del deseo. Entonces, si algún día llego, pues... Lo que has comentado de que tuvo efectos secundarios con sopalmeto, a mí yo también conozco una persona que tuvo efectos secundarios con sopalmeto, una persona con síndrome posfinasteride que también tuvo efectos con sopalmeto. Y eso a mí me dio que pensar, bueno, este tío claramente es psicológico. Pero posteriormente, hablando más, me dijo algo que me abrió un poco los ojos, y es que en Estados Unidos, que están muy avanzados en este tema, le han dicho algo así como que tiene alergia. Tiene alergia a este tipo de fármacos con ciertos mecanismos de acción. Inhibidores de la 5-alfa reductasa, etc. Entonces, claro, ahí ya dices, claro, cuando es más de uno, no sé, me da que pensar. Yo lo de la alergia creo que es... O sea, yo no sé explicar, hasta donde yo sé no tiene ninguna explicación el síndrome posfinasteride. Nadie... Lo que se habla es que se produce un KO en el receptor de la testosterona, entonces tienes el receptor sería, la testosterona sería la llave y el receptor sería el cerrojo, ¿no? Entonces, como no hay cerrojo, la llave no abre ninguna puerta. Lo que se cree es que se produce una inactivación del receptor de testosterona, por lo tanto, no hay cerrojo y aunque la llave está, pues no se abre la puerta, no se producen cambios. Pero nadie sabe en realidad qué ocurre. Es algo que no es conocido. Una de las conclusiones a las que yo he llegado es que el síndrome posfinasteride no depende de la dosis. Es claramente así. Los urólogos recetamos finasteride y dutasteride a dosis mucho más altas y no pasa nada. No pasa nada. En general no pasa nada. Entonces, algo que he visto es que la gente que le sucede, muchos de ellos te explican la cosa esta de me lo empecé a tomar y noté algo muy raro. Y tiene todo el aroma, digamos, de las alergias, ¿no? La cosa esta de tú y yo nos tomamos lo mismo, pero yo soy alérgico al no sé qué y a mí me desencadena una reacción que a ti no te da en absoluto. Entonces, lo de la alergia me parece bien encontrado, aunque hasta donde yo sé no sea un mecanismo alérgico. Falta mucho estudio. Cambiando ya de tercio, en 2020, COVID, haces un estudio muy interesante relacionando COVID con sexualidad. Bueno, llegáis a unas conclusiones muy interesantes que quiero que me las expliques, tanto a nivel de relación de pareja como el incremento del consumo de pornografía, que es muy interesante. Sí, en el COVID cuando nos encerraron, claro, ahora lo ves en retrospectiva y es, bueno, pues nos encerraron y ya está, ¿no? Pero cuando en ese momento
era una cosa que nunca había pasado desde, supongo, en la Edad Media, cuando había cuarentenas por la peste y estas cosas, pero es algo que nunca nadie había vivido algo así. Y pensé, la gente que nos dedicamos a eso, pensamos, esto tiene que tener alguna repercusión, como después ha tenido muchísimas repercusiones sobre salud mental. Y entonces, cosas que pasaron que eran previsibles, aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de porno, antidepresivos. Los antidepresivos, el maltrato, o sea, la violencia familiar, porque al final, pues, si tú y yo vivimos juntos y hay tensión, pero bueno, tú te vas a trabajar y yo me voy a trabajar, pero si nos encierran en casa, lo lógico es que, como no podemos separarnos, pues acabemos. Y otro estudio que hicimos también fue, que no llegamos a publicar, pero los resultados eran muy curiosos. La gente seguía teniendo relaciones sexuales. Este era un estudio con un tono mucho más amable, y miramos qué porcentaje de gente había sido, entre comillas, infiel a su pareja durante el lockdown. Y era algo así como, en un mes, el 7%. ¿Qué dices? Ostras, tienes que ser un auténtico ninja para escapar de tu casa y no sé, ir a casa de otra persona con la calle, o un vecino, una policía por la... No sé, pero los números eran muy curiosos. Y los resultados sobre el porno eran previsibles, y además creo recordar que muchas páginas de porno las hicieron gratis. Pornhub, todas estas... O sea, ahora no recuerdo, el pero número de usuarios sí se incrementó exponencialmente en la pero pandemia. que era como que era podías acceder a todo el contenido y dices, Puf. Es que aparte lo relacionáis muy bien, lo hiláis muy bien, porque dices, coño, ha subido el consumo de pornografía, de masturbación, etcétera, pero tiene un sentido, y es que las personas convivientes con hijos, adiós al sexo, y las personas que están en pareja, que no son convivientes, adiós al sexo. O sea, al final... Claro. Sí, bueno, al final es una situación muy poco habitual en humanos, y los problemas de salud mental y la repercusión que pagaremos a muchos niveles por el confinamiento, aún no somos conscientes. No somos conscientes de ello. Sobre todo los niños. Los niños. Los que tenemos niños... El otro día mi hijo me decía, tiene 10 años, y me decía, papá, me han dicho en el cole que los profes, que es raro porque dice que hay muchos niños que no saben lo que tendrían que saber, o que escriben peor que... Claro, es verdad, todos. Claro, pues si en el momento en el que tienes que aprender más en toda tu vida, que más capacidad tienes para meter datos aquí, estabas en tu casa. Yo me acuerdo, yo estuve encerrado con mis hijos. Yo igual. Y bueno, les prestaba atención y hacíamos los deberes, pero... Clases virtuales, además. Yo me acuerdo, las clases virtuales eran un festival de hola, y 50 niños ahí gritando. Bueno, eso... Fue duro. Se hizo lo que se pudo, pero pensar que no pagaremos un precio por eso es... Lo miras con perspectiva y dices, fue más duro de lo que recuerdas que fue. O sea, porque hay como un gap ahí mental que dices, han pasado ya pues 5 años casi, pero realmente mentalmente es como hace 2 días. O sea... Yo en esto, no quiero decir que tuve la suerte, porque no es la palabra, pero mi vida cambió relativamente poco, porque claro, porque podías ir... Claro, yo con el carnet del colegio de médicos, bueno, estaba todo cerrado, pero me refiero, yo iba a trabajar todos los días igual que siempre, iba al hospital, y lo único es que en lugar de visitar pacientes, pues les llamabas por teléfono. La gente es súper amable al principio, después menos, pero, sí, claro. Pero al principio pues, todo el mundo muy comprensivo, etcétera. Llamabas por teléfono y bueno, mucha menos cirugía, operábamos solo las cosas más graves. Pero mi vida cambió relativamente poco, porque yo seguía yendo a trabajar, y yo en ese momento trabajaba en Barcelona y en Madrid. Hubo creo que un mes que estaba todo completamente cerrado, pero al cabo de un cierto tiempo ya pude moverme. Y iba y venía con un carnet con un papel, digamos, del hospital donde yo trabajaba allí, y mi vida cambió relativamente poco. Pero en Madrid, donde tengo muchos amigos, y gente además que son grandes cirujanos, o sea, y que tienen una edad, no acaban de acabar la carrera, y que hicieron estuvieron en sala COVID, y que ahora no,
con el paso del tiempo, pero que en ese momento les decía, hostia, tío, ¿cómo has estado? Y se ponían a llorar. Se echaban a llorar de las cosas que habían visto y de las cosas que habían hecho. Muy duro. Sí, sí. Sí, no, vamos. Y no me quiero ni imaginar. Explicaban cosas que son... les dejaban el teléfono a la gente para despedirse. Sí. Me emociona. Y dices, no me puedo creer. O sea, es duro para el que te atiende, pero cómo tiene que haber sido para la gente que estaba en su casa sin saber qué iba a pasar. Bueno, hay gente que no ha podido enterrar o velar a sus seres queridos. Eso. Es duro. Cambiando ya, sí, ya estamos acabando. A nivel de cosas fáciles que podemos hacer que no requieran medicación, o sea, cosas, hábitos, dormir bien, dietas, por ejemplo, tú has hablado mucho de la dieta hipocalórica, sí, que mejora o sea, vives más, la longevidad. ¿Qué podemos hacer, así como consejos para los que nos estén escuchando, personas, tanto hombres como mujeres, que quieran cuidar su salud general, su salud prostática, su salud hormonal, de forma natural, sin necesidad de recurrir a grandes historias? La dieta hipocalórica, o sea, consumimos ayunos, por ejemplo. Ahí llega un punto eso ya es otra cosa. Donde ya no es mi... Yo hago ayuno intermitente, a mí me funciona. Lo he hablado con endocrinos y me dicen, es muy buena idea si quieres perder peso. No está claro si desde el punto de vista cardiovascular es mejor o es peor, etcétera, etcétera, pero si quieres perder peso está bien. Entonces, a mí me funciona el ayuno, yo puedo ayunar, yo puedo hacer 22-2, digamos, yo puedo solo cenar. Ostras. La única comida que no te perdono es la cena. O sea, yo puedo no comer, no desayunar, pero cenar, necesito cenar. Y muchos días yo trabajo y entreno. O sea, una comida al día. A mí me funciona, bueno, controlo bien el hambre y me ayuda sobre todo a controlar bien, o sea, es como cuando soy capaz de reprimir mis instintos en eso, soy capaz de reprimirlos en más cosas. Entonces más autocontrol, ¿no? Más concentración. Sí. Y por ejemplo, los fines de semana, que siempre pues los fines de semana no hago ayuno, esos días me despirulo más. Pero entre semana es ayuno, entreno, trabajo, niños, familia. Y vuelta a empezar. Y eso me funciona muy bien. Para el coco me va muy bien. La dieta hipocalórica, esto es algo que leí en una investigación y ciencia cuando yo estaba en el colegio, imagínate. La dieta hipocalórica ha demostrado, o sea, comer calorías de menos, ha demostrado aumentar un 20% la esperanza de vida desde la mosca hasta el ser humano. Y esto tiene una explicación, que es que nuestro cuerpo, cuando tú le metes exceso de calorías, lo que hace es, se llaman ciclos fútiles, es quema calorías y produce calor. Pero el problema es que cuando metes, o sea, que cada vez que metes glucosa en el ciclo de Krebs, se producen radicales libres del oxígeno que nos hacen envejecer el DNA. Entonces, nuestro cuerpo se intenta librar del exceso de calorías, pero eso nos hace envejecer. Entonces, claro. Oxidación. Y ahí el problema es que esto lo veo, tiene una parte de porno, tiene una parte de sexo, una parte de medicina sexual, y aquí también es... Nuestro cerebro no está hecho para vivir en abundancia de calorías, abundancia de opciones sexuales, porno, porque nuestro cerebro está mentalizado para la escasez. Por eso, si aquí nos traen 1 kilo de jamón, no nos levantaremos. Vamos a acabar con ello. Claro, no nos levantaremos hasta que nos lo terminemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sigue viviendo 100.000 años atrás, cuando no había comida, y entonces cuando había comida te comías toda la comida que podías comer. Por eso no tienes saciedad durante la primera media hora que comes, no te sacias, puedes comer todo lo que quieras. Entonces, claro, ahora cuando te ponen comida delante, a todos nos cuesta mucho frenarnos, porque nuestro cerebro no está hecho para frenarse. Y con el porno, y también, y es un tema diferente, pero las redes sociales, las apps de ligue, la novedad infinita, nuestro cerebro no puede procesar la novedad infinita de parejas sexuales. Y el scrolling infinito. Eso lo querían prohibir, de hecho. El estar scrolleando ya sea en Instagram, TikTok, en Tinder, o scrollear infinitamente, querían acotar eso y ponerle coto, y sobre todo para los niños que están todo el día... Hoy he visto, no sé qué, creo que era en Nueva Zelanda o Australia, me puedo equivocar, pero he visto un país, digamos, respetable,
que quería prohibir las redes sociales, estoy completamente de acuerdo, hasta los 16 años. Menores de 16 no. Y esto, para el que diga, esto entra en conflicto con lo que has dicho de que no eres de prohibir. De que no eres de prohibir. Es cierto, pero yo es una frase que dije el otro día a un amigo en un podcast también y me dijo, me ha gustado mucho. Dije, yo no negocio con mis hijos la cantidad de whisky que beben, porque tienen 10 años y 12. Entonces la cantidad correcta de whisky es 0, la cantidad correcta de alcohol es 0 y la cantidad correcta de redes sociales es 0. Pero es muy tóxico para los niños el whisky, todos estamos de acuerdo, el tabaco y las redes sociales también. Tanto tú como yo tenemos hijos. ¿De qué forma, no sé si te has planteado, yo ya me lo estoy planteando, mi hijo mayor tiene 10, ¿de qué forma voy a controlar su acceso al porno? Porque hay un documental de TV3 bastante famoso en el que se dice que los niños con 8 años ya ven cosas que no tienen que ver. Entonces eso les cambia la percepción tanto de la mujer como de la sexualidad, como de lo que se puede hacer, tamaños, duraciones, etcétera. ¿De qué forma se puede acotar eso sin decir, oye, te la quito? O bueno, educación es... Yo creo que te la quito. Te la quito, ¿no? O sea, estás quitando libertad a tus hijos, sí. Son mis hijos, son pequeños. No tienen libertad para beber, no tienen libertad para fumar, para drogarse, para conducir. Hay muchas cosas que no podemos hacer hasta los 18. Y tu padre te tiene que dar permiso, tu madre te tiene que dar permiso. Y el teléfono es una de esas cosas. Entonces, si tú no le das un teléfono a tu hijo no tendrá un teléfono con el que ver porno. Le limitas la libertad, sí. Y si te encuentras en la tesitura que esto se da... Mi hijo de 12 años... Eso te iba a decir, niños de 12, 13, que ya hacen grupos de capitanes del equipo de fútbol. Sí, sí. Entonces, mi hijo de 12 años, que ya va solo y va con el más pequeño, que tiene 10, en mi casa solo hay una regla, que es no se puede mentir. Y es la única regla que tienen mis hijos. Entonces, todo se puede negociar, pero lo decidimos entre los tres. Yo, lógicamente, tengo el voto último, pero no se puede mentir. Y yo siempre les he dicho desde que son muy pequeños, yo confío en ti. Pero... Cuando me la hagas. Pero si me la metes, entonces tendrás problemas. Y mis hijos saben que eso es así. Y mi hijo mayor tiene teléfono porque va solo. Pero solo puede usar la app puede llamarme a su madre o puede mandar mensajes. Y basta. Tiene WhatsApp, tiene Instagram, está todo instalado porque es mi teléfono, digamos, de trabajo, pero él no puede usarlo y yo confío en él. Hasta ahora no me ha dado ningún motivo para no confiar. Y ellos, además, me escuchan a veces cuando hago los directos de YouTube y me escuchan hablar con pacientes y ellos saben que cualquier duda que tengan con el sexo pues es algo que, vamos... No hay nadie mejor ahora mismo que tú que... Ellos lo tienen muy más fácil. Más cercano, claro. Lo tienen muy fácil y ellos saben... Cuando alguna vez me han preguntado por estos temas, digo, tío, ya lo sabes, si me escuchas todo el día hablar de esto. Entonces, si se lo aconsejo a un paciente de 40 años que tiene un problema, ¿cómo no te lo voy a aconsejar a ti? Lo que pasa es que nos lo ponen difícil, o sea, en la sociedad en general, lo rápido que avanza, lo dependientes que son de... Ya no, en el colegio las clases ya son... La mayoría de soporte a las clases son todo online, te lo tienes que descargar, los niños tienen que descargárselo, hay acceso con aplicaciones a cierta información de la clase que si no tienes un teléfono, una tablet, no vas a poder. Es decir, yo por ejemplo intento que tengan el menor tiempo posible acceso a ese tipo de contenido, de plataformas, etcétera, pero cada vez ven tutoriales de cómo hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, de cómo dar pases de fútbol, paradas. Es difícil controlar, ponerle veto a eso. Ahí, claramente no es mi campo, estoy dando mi opinión. En casa tenemos mi ordenador, la tele, la Nintendo Switch para jugar al Fortnite. Están muy orgullosos porque la primera partida que jugué al Fortnite, que no sabía jugar, quedé primero. Entonces se lo dijeron a todos sus amigos. Mi padre... Y nunca se repitió. No, he ganado pocas veces más. Pero una de las reglas o de las cosas que hemos negociado es que las pantallas, no te puedes ir a tu cuarto a jugar. Claro. Tienes que jugar delante. Porque yo quiero ver lo que juegas. Ellos ven... lo que miramos en casa es MrBeast,
Cada vez que saca vídeo hay que ver MrBeast y luego vemos a Arguiñano compulsivamente. Mira, eso no Mis dos hijos les encanta cocinar, no cocinan nada, pero les encanta cocinar. Les encanta ver a Arguiñano, luego tengo que cocinar yo. Pero una cosa que escuché de un psicólogo es intenta, o sea, la pantalla que sea, pero que la veas tú también. O sea, que compartas ese momento con ellos. Para que compartas el momento y para que tú veas. Una cosa que explicaba esta persona y que me pareció interesante es, tú y yo cuando éramos pequeños y veíamos la tele con nuestros padres y había, no sé, había una escena de cualquier cosa. Tapaba los ojos. No, y tú veías cómo reaccionaban, ¿no? Y tú veías si eso era adecuado para ti o si se miraban y en plan, no, esto no lo puedes ver, ¿no? Entonces, eso, claro, si cada uno estamos con nuestra tablet, yo no sé lo que están viendo. Entonces el otro día estábamos viendo, no me acuerdo, una película cualquiera y había una escena de cama incómoda. Bueno, para mí no sé, pero estaban los dos ahí y veo por el rabillo del ojo que los dos se ponen en plan. Mira. Y dije, no pasa. Esto lo podéis ver porque no era, digamos, estaba muy claro lo que estaba pasando, pero no era explícito. Entonces me parece que es compartir tiempo con ellos y que entiendan. Normalizar un poco. Yo la parte del sexo no es la parte que más me preocupa, pero un poco que vean cuáles son tus valores y qué es adecuado y qué no, para que ellos, bueno, un poco tengan la noción de normalidad, que lógicamente es discutible, ¿no? Igual mi noción de normalidad no es la correcta, pero como mínimo yo les quiero educar así. Yo no quiero que les eduquen en el colegio respecto a esto. Es mi obligación. Es mi obligación y mi placer. Nuestro cometido. Exacto. Es mi obligación y mi placer educar en valores a mis hijos, no en el colegio. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, es ver lo que pues, ellos ven en YouTube. Pues me tengo que tragar un montón de tutoriales de Fortnite y de Minecraft, sí, todo esto. Cosas del FIFA y tal, pero bueno, pues ellos también se tienen que tragar mis partidos de la NBA y estas cosas. Muy bien. Pero es compartir rato. Yo diría que es compartir rato con ellos y que vean. Rato de calidad al final. Rato de calidad y que vean cuál es tu criterio de normalidad. Porque al final, si no les das ese criterio de normalidad, claro, cuando eres pequeño y ves algo, si nadie te dice eso no es normal, no vas a. No sé cómo decirte, cosa esta no lo vas a averiguar por ti mismo. Necesitas a alguien que te diga, no, ¿ves? Esto está mal. Que te guíe un poco. Entonces, creo que lo de las... Hay un psicólogo de New York University que se llama Jonathan Haidt, que ha hecho mucha investigación sobre el papel de las redes sociales en la salud mental de los niños y es... Demoledor. Merece mucho la pena verle. Ha escrito varios libros y es muy interesante lo que dice, muy preocupante. Y yo creo que no es para nada mi campo, pero... somos padres. Pero lo de las... O sea, entiendo que es cómodo porque le enchufas el teléfono y es enchufar el teléfono y es como si apagaras al niño, ¿no? Pero al final pienso todo el rato, pagas un precio por todo lo que haces. Entonces, cuando desenchufas al niño un rato y estás cómodo y yo lo hago... Y aparte lo haces y te estás dando cuenta de que lo estás haciendo mal. Y dices... Y está bien, todos lo hacemos porque hay un momento que necesitas hacer no sé qué y necesitas ese momento y está bien. Pero cuando se convierte en tu modus operandi, ¿no? Voy a estar tranquilo un rato, les enchufo a no sé qué. Yo creo que todos sabemos que el otro día, no sé quién me explicó que en una fiesta infantil habían puesto vapers para niños de estos con sabor a frutas. No sé, increíble. ¿de verdad te parece? O sea, ¿de verdad te parece? A nadie le parece buena idea eso. Pero bueno, supongo que es... En su cabeza era la bomba, era algo novedoso. No sé, pero al final es igual el niño lo ha visto, se lo ha dicho un amigo, ¿no? Y para no decirle que no al niño, pues mi trabajo es básicamente decirle que no a mis hijos casi siempre sobre casi todo. Porque, ¿no? Pero pagas un precio por todo lo que haces. Totalmente. Pues nada, ya para cerrar el podcast, me gustaría que es el momento de que vendas tu libro, que nos digas dónde te pueden encontrar, redes sociales, consulta, qué tipo de pacientes deben llamarte, o sea, para qué tipo de... Ya lo has comentado a lo largo del podcast, pero oye, pues pacientes que tengan síndrome de posfinasteride, obviamente.
dolor prostático, dolor, disfunción. Sobre todo a lo que me dedico es disfunción eréctil, eyaculación precoz, disminución de testosterona, disminución del deseo, y dentro de eso, pues, adicción al porno o síndrome posfinasteride. También hago próstata cada vez menos porque me gusta mucho la parte sexual y me dedico sobre todo a eso. Tengo un canal de YouTube que se llama Tengo un amigo que... y luego, pues, bueno, te dejaré el link si quieres. Lo pondré todo en la descripción, no te preocupes. Y ya está. Nada, ha sido un placer. Yo creo que hemos tocado temas muy interesantes y te agradezco tanto la predisposición tan rápida de, oye, pues de decirme que sí y el contenido que la verdad que es un honor pues tener aquí a un eminencia de la testosterona y del campo sexual y nada, muchísimas gracias. Las veces que quieras, tío. Muchas gracias. No, yo creo que ha ido bien. Sí. Pues lo de las redes sociales para niños. Buah, o sea, niños es algo... ¿Cuántos niños tienes tú? Niña de 7 y niño de 10, pero yo veo ya que el niño de 10 hace unas bromas con el nepe, o sea, con el pene, con 10 años. Bueno, yo fui a un cole de Opus, pero... Yo fui a un cole de curas también. ¿Sí? A los 10 años era un pipiolo. Yo las bromas